Bueno, yo soy Violeta Flores, trabajadora social, doctorando en trabajo social y académica de la Universidad de Valparaíso. Soy además presidenta de la Asociación de Académicos de la Universidad de Valparaíso de Chile, universidad estatal. Y he venido a este evento en representación, además porque soy dirigente nacional de la Asociación de Funcionarios Académicos de la Universidad del Estado de Chile. Vengo a representar especialmente como dirigente mujer y en representación del género a la federación a la cual pertenezco. Y para nosotros es muy importante participar en este encuentro subregional del Cono Sur, especialmente porque los países que estamos acá en el Cono Sur estamos también siendo afectados por una situación, ¿cierto?, que nos atraviesa también nuestro país, mediante lo cual tenemos una crisis hoy, que tiene que ver cómo se ha ido aplicando en forma indiscriminada, absolutamente hegemónica y dictatorial, un modelo ya no neoliberal, sino capitalista en la educación. Y hoy nos tiene en una situación de gran conflicto. En este encuentro, principalmente nuestro interés, y pensando en un momento determinado en el rol que yo desempeño en las organizaciones que represento, dudé un poco en venir, pensando que tenía una tremenda responsabilidad con mi organización y mi país. Pero creo que el momento que estamos viviendo justamente nos llama a todos, y creo que, si bien es cierto, puedo sentirme necesaria e importante, no soy imprescindible en esta lucha. Yo creo que además mis colegas, mis compañeros de trabajo y las organizaciones, y el pueblo de Chile se ha levantado. Y se ha levantado, creo que para no volver atrás. Y creo que en este momento estamos en sintonía, estamos juntos, y hay una mayoría importante en nuestro país que se ha manifestado y que no tiene que ver incluso con cuestiones de clase solamente, porque incluso en los barrios altos de nuestro país han habido protestas, han habido cacerolazos, han habido barricadas y también enfrentamientos con las fuerzas policiales. Eso demuestra que Chile se está levantando. Por lo tanto, para mí consideré importante estar aquí, sobre todo en un encuentro que estamos analizando lo que está pasando con nuestra educación en el país y la importancia del rol sindical, organizacional, en los cambios que tenemos que hacer en nuestra región, especialmente absolutamente ligado a modelos también económicos y de políticas sociales de carácter neoliberal que han de alguna manera desmedrado, desarticulado y transformado la educación en un mercado. Y esa es nuestra realidad. Y el pueblo de Chile dijo no basta, porque además no solamente tiene que ver con eso, además está conectado con una serie de otras cuestiones de insatisfacción que hacen que el estallido social de Chile no tiene que ver solamente con un tema, con lo que es la evasión del metro, que fue la principal demostración probablemente a través del mundo, de las imágenes y del saqueo y de vandalismo. Tiene que ver con cuestiones más profundas de carácter estructural, en la cual nuestro país no solamente se han ido perpetuando las políticas neoliberales, sino que este gobierno ha afianzado una política de capitalismo, en realidad, y no solamente capitalismo, y podríamos decir, sino que ha hecho todo un proceso de aplicación de políticas regresivas en relación a los avances que habíamos tenido en los gobiernos anteriores, especialmente en el último gobierno de la presidenta Bachelet. Y creo que eso es lo que nos tiene hoy, principalmente en otra situación. Hay protestas generalizadas por todo Chile, se han unido, ya no, esto que empezó como un clamor ciudadano y que no es ahora, esto viene ya hace unos cuantos años que se ha estado planteando, se han hecho numerosos movimientos, masivos movimientos, y el pueblo no ha sido escuchado, ni las organizaciones sociales ni sindicales. Y en algún momento, por esto que fue como la gota que rebalsó el vaso, hemos estado siendo escuchados. De hecho, el gobierno tuvo que verse obligado a llamar a las organizaciones políticas a conversar, previo evidentemente a tomar una medida absolutamente represiva, como fue dictar un decreto y poner a Chile en estado de emergencia, especialmente 4 o 5 regiones, y en la cual no solamente han salido los carabineros, sino que además los militares a la calle, generando represión de las múltiples protestas y marchas y manifestaciones que hay de solidaridad con el movimiento y el estallido social. Así que no, en eso estamos. Creo que estamos iniciando el camino. Tengo la impresión, y ojalá que sea así, y todos vamos a apostar que sea así,
que tenemos que seguir avanzando. Ya creo que veíamos la situación de Ecuador y veíamos otros países, lo que pasaba en algún momento también en Brasil, y los que estamos en esto y en esta lucha tan difícil, que no solamente pasa por el tema de políticas neoliberales, incluso en el caso nuestro también por cuestiones de género, que también no solamente nosotros somos parte como chilenos de las inequidades y las desigualdades, sino que esto fuertemente se agudiza con la clase social, con el género, con el ser parte de un sindicato también, y brechas que también evidentemente tienen que ver con la pobreza, con la niñez, con la infancia, con los adultos mayores, y que efectivamente todos aquellos grupos que pueden ser como más vulnerables o débiles frente a la sociedad, sobre una oligarquía que se impone y que no tiene ninguna piedad en reproducir los sistemas de dominación. ¿Cómo ven la situación a nivel organizativo, principalmente de Chile, y también una mirada más regional de las organizaciones a nivel de América Latina? A ver, evidentemente los que estamos en esto y creemos en esto tenemos esperanza. Y no solamente esperanza, sino que la férrea interés de seguir luchando y seguir adelante, si no, en realidad tendríamos que irnos para la casa. De todas maneras, en el caso mío yo llevo un proceso histórico de participación, no solamente gremial, política, sindical, y yo no solamente participo en mi organización, no solamente soy presidente de la Asociación de Académicos, participo en mi colegio profesional también, soy miembro del Tribunal de Ética y considero que es un deber ético, social, el participar principalmente en estas luchas que tienen que ver con tratar de lograr o mitigar las condiciones de desigualdad e inequidades sociales. Y desde esa perspectiva y analizando lo que usted me señalaba, yo creo que efectivamente el rebrote de una derecha dura, despiadada, discriminadora, que se ha dado en algunos gobiernos de la región, y que también ha sido un voto castigo a la clase política, que en un momento también de izquierda que ha gobernado, creo que nos pone en un escenario absolutamente distinto en la lucha de cómo, que ya no solamente son garantes de estos cambios los partidos políticos, nuestras propias organizaciones sindicales, sino que se ha generado un límite en el cual la ciudadanía ha visto que ya tiene que tomar un rol activo también. De hecho, en Chile, si bien es cierto, han participado, yo creo que tanto en la dirección como ir poniendo en la agenda los temas, ir insistiendo frente al gobierno, los partidos políticos, las organizaciones sociales, el rebrote y el estallido surge desde la ciudadanía. Y yo creo que es una cuestión súper importante, principalmente, y yo creo que aquí las organizaciones y los partidos políticos y los líderes políticos, lideresas políticas, tienen una tremenda importante en cómo capitalizar eso en una conducción que le dé un sentido, ya un objetivo y una acción que efectivamente logremos revertir, porque creemos incluso que en este proceso que ha habido muchas de las cuestiones que se muestran, que se informan y se desvirtúan, generan condiciones al revés, en el sentido de hacer pensar que este es un movimiento nefasto, que además va a producir al caos, que va a producir principalmente, a lo mejor probablemente, mayor desgaste, y finalmente en esta mirada desde la zona de privilegio y confort, que muchas veces todos abrigamos, pensamos que es mejor de todas maneras estar controlado por los militares, o que nos aseguremos todos los días tener lo que tenemos que comer. Entonces creo que aquí hay una tremenda responsabilidad para la clase política por un lado, para las dirigentes, para quienes creemos en la lucha social y política, de generar un proceso no solamente de conducción de procesos políticas, sino generar aquellos cuadros necesarios también, y de creer también en la ciudadanía y transformarnos en actores que en algún momento conciliemos los intereses también con esta ciudadanía, de tal manera de cooperar y colaborar y conducir también la agenda social y el pacto social necesario que tenemos que tener. En Chile en este momento ya se está hablando de eso, de que tenemos que generar un pacto social, pero aquí no solamente tienen que estar los políticos, y eso es lo que nosotros planteamos. Yo soy también de ideas políticas, pero creo que tienen que estar, no solamente tiene que estar el indígena, tiene que estar el pobre, tiene que estar el presidente de la Junta de Vecinos, tiene que estar el sindicato,
porque aquí no es una cuestión de expertos. Y eso es lo que justamente se le ha enfrentado al gobierno de Piñera, el Partido Socialista en Chile, el Partido Comunista, no, al final comunista no se sumó, pero la nueva mayoría, que son dos grandes de los partidos importantes en nuestro país, se negaron a ir al diálogo que él invitó porque estaban los militares todavía en la calle. Y eso a nosotros nos parece una tremenda e importante señal. No podemos nosotros seguir trabajando en esas condiciones y tratar de conciliar y disminuir el conflicto si no hay demostraciones claras de que efectivamente hay un cambio. Y por esa razón no podemos llegar inmediatamente. Por ejemplo, se plantearon, a raíz de la reunión que hubo, se planteó unas medidas, que si usted la mira, todas medidas, entre cosas de cuestiones, evidentemente demandas que se han hecho, que van a salir de la noche a la mañana, como lo que nosotros podríamos denominar un ofertón. Pero nosotros no queremos eso, queremos cambio estructural distinto del modelo económico, ¿cierto? Y principalmente de generar una forma de hacer gobierno y una forma de hacer ciudadanía distinta. Entre las cosas que estamos exigiendo y también, primero que se elimine el estado de emergencia, en segundo lugar que se fijen efectivamente medidas claras, especialmente en relación a claras funciones, cambiar el modelo ya capitalista que tenemos, especialmente en las cuestiones clave para nuestro país. Ejemplo, el tema del sistema no más AFP, que nosotros ya le llamamos no más AFP, pero que es el sistema previsional, que no solamente genera situación de pobreza, sino que reproduce y agudiza la pobreza en Chile y que está especialmente en manos privadas, siendo nuestros recursos que administran. Chile es uno de los países en el mundo, los únicos países que tiene el agua privatizada. Esa es una cuestión fundamental. No podemos seguir teniendo nuestros servicios básicos privatizados. Casi todos los servicios básicos en Chile están privatizados. Supone que todo funciona bien y funciona muy bien, evidentemente, en manos de grandes holdings privados que tienen grandes ganancias y que además tienen contratos que garantizan ganancias y utilidades a todo evento. Por lo tanto, cualquier déficit y problemas que tengan, se le carga el déficit a la población. Lo otro que también es importante, la educación. Nosotros en este momento se ha hecho una política agresiva de parte del gobierno de privilegiar lo privado. Los privados educan con recursos de subvención del Estado. Y los organismos públicos tienen serias dificultades para sobrevivir y funcionar y además competir con reglas absolutamente distintas, aun cuando logramos hace poco un cambio gracias a nuestros esfuerzos también y luchas. Logramos 2 leyes de la educación superior al menos y logramos también leyes para la educación básica y media de gratuidad. No son totalmente en este momento gratuitos. Y por otro lado tenemos que competimos porque de igual manera está establecido que se le tienen que entregar recursos al sistema privado y llega gran parte de esos recursos todavía a las empresas privadas y que incluso son holdings internacionales que están manejando la educación en Chile, que es otro cambio que hay que cambiar. Y además, eso está asociado con la instalación de un modelo de competencias, principalmente para entregar capacidades, ¿cierto?, al mercado, principalmente y a las empresas. No está pensado en que el alumno sea que desarrolle pensamiento y reflexión crítica, ¿cierto?, y que además construya y mire la sociedad con miras a la transformación social. Y en eso, evidentemente, también tenemos que hacer un cambio. No basta hacer cambios cosméticos, cambios de recursos y dar más beneficios o menos beneficios. El otro tema es cambiar el sistema también de cómo se financia el sistema parlamentario en Chile también y también el sistema de gobierno, con sueldos que sencillamente es incomprensible que habiendo la situación que haya la brecha y la desigualdad social en Chile. Chile ha crecido mucho económicamente, pero tenemos una redistribución del ingreso que es vergonzosa y tenemos una clase que se ha ido cada vez enriqueciendo más y tenemos sectores que cada vez se han ido empobreciendo más y que la única manera, y además tenemos un consumismo brutal también, y eso también lleva también a generar expectativas, desconfianza, ¿cierto?, desasosiego, porque también la gente se siente interpelada a tener más porque lo ve como parte de su patrimonio, de su vida, y que el consumo efectivamente es parte no de las satisfacciones humanas, pero básica, más allá que la educación y que otros aspectos importantes que también son para el ser humano, ¿no? Y otra cosa que a nuestro juicio también es
importante y que no podemos dejar de lado, todo lo que tiene que ver con la salud. En Chile la salud principalmente está en manos privadas y la salud pública es precaria, ¿ya? Mal financiada. ¿Ya? Los sistemas públicos ya no resisten este modelo. Usted va a la universidad y lo atienden como rey, pero claro, también tiene que pagar parte importante de su sueldo en un sistema privado oneroso y que además discrimina y que además se alimenta también de subvenciones estatales para funcionar. ¿A qué nos referimos con eso? Que nosotros tenemos que se llama un programa de medidas explícitas que son gratuitas para todo, que existe en auge, que es para toda la población. Pero usted puede ir con ese mismo voucher y se atiende en el sistema privado y en el sistema público igual. Entonces, mucha gente, como el sistema privado, entre comillas, mejor, lo usa en el sistema privado. Mientras tanto, seguimos nosotros empobreciendo nuestros propios, digamos, hospitales, nuestro sistema de salud. Y así podríamos, no sé, enumerar varias cosas más que evidentemente, porque atraviesan el modelo, todo en relación a los indicadores de nivel de educación, salud, previsión social, vivienda, todavía también entregado a manos, principalmente toda la construcción en manos privadas, ¿cierto? Las carreteras, todo en Chile se licita. Y la mayor parte, digamos, de las licitaciones son ejecutadas por entes privados, ¿ya? Y el Estado ha ido de a poco entregando no solamente sus empresas más importantes, básicas y estratégicas, sino que además casi todo el presupuesto de la nación, en el fondo, de todo lo que se hace es vía licitación. Por lo tanto, el sistema público al final compite con el sector privado. Y por supuesto, como está mejor dotado y se entregan los recursos, incluso en nuestras carreteras, usted podría creer que una de las carreteras más importantes que atraviesa Chile, en Santiago, se concesionó casi a 100 años. Y que si usted no pasa y no paga un TAC, tiene una multa que es equivalente a 48 veces el valor de lo que usted evadió. O sea, a ese nivel. Entonces, es un modelo que ya no resiste más, que probablemente enriqueció a una parte importante de la población, nos dotó de un especial y variado repertorio de consumo, pero que cada vez la brecha de desigualdad es más grande. Y eso evidentemente tenemos pobreza, también se nos ha infiltrado evidentemente el narcotráfico también, y evidentemente también tenemos delincuencia, sumado que en un momento parecíamos los ingleses de Latinoamérica y ese atractivo ha generado una inmigración brutal y no solamente asociada con las necesidades, sino que además con narcotráfico. Y por otro lado, que nuestro país, especialmente el actual presidente, sintiéndose líder de la derecha, en un momento y tratando de hacerle frente al gobierno de Venezuela, ha invitado a nuestro país, ¿cierto?, y haciendo alianza con el delegado de Venezuela, el presidente delegado, aproximadamente 6.000, más de 6.000 venezolanos, todos profesionales y gente que tiene todo el derecho, pero políticamente con la finalidad de poder de alguna manera afianzar una relación y generar un liderazgo en Latinoamérica, sin pensar en lo que significa también en nuestro país. Y aparte, una última cuestión yo creo que podría cerrar, que genera todo este cuadro, en este proceso de generar este famoso, además, este eslogan del emprendimiento. Se ha tratado de relativizar las jornadas laborales, por un lado, tratando de obtener una ley en la cual hemos estado en una pelea férrea de flexibilidad laboral, por una parte, y una brutal automatización, sin pensar en las consecuencias que ello trae para la población y que tiene que ver con este modelo de innovación, ¿ya?, de generación de competencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reconvertir. Pero ¿en qué reconvertimos y cómo reconvertimos y a quiénes reconvertimos? También entregado a las empresas privadas, porque se necesita, y genera también en este momento una situación compleja de desempleo. Por ejemplo, la zona donde estoy yo, es Valparaíso, Viña del Mar, tienen un desempleo más alto del país en este momento, y además se está dejando en mínimo funcionamiento el puerto de Valparaíso, que era la esencia de incluso uno de los puertos más importantes del país, porque para el gobierno no es importante. Y además lo ve como una zona de alta conflictividad social, por lo tanto una forma de deprimir, ¿cierto?,
Y que lo que hizo también en un momento es tratar de privilegiar lo que era el turismo. ¿Por qué? Porque está mirado desde la mirada, ¿cierto?, de las empresas, está mirada del punto de vista comercial, pero eso no genera estabilidad ni genera realmente, ni es parte, si bien es cierto, parte de la tradición de la población, no es lo más importante, sumado a la crisis hídrica que tenemos, cambio climático y desastre, que somos multidesastres en Chile también, pero que además no ha tenido el gobierno una política clara, ni oportuna, ni asertiva de cómo enfrentar esos temas, porque están preocupados de otras cosas.